Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350 M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Los domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, la emisora tradicional de Antioquia, Acción Pública, la clase del domingo. Muchísimas gracias por los mensajes que nos han enviado en torno a los diferentes temas. Hoy justamente tenemos un tema propuesto por algunos de los oyentes. Como siempre, ustedes saben, en la clase del domingo invitamos a los mejores, a los profesionales de todas las áreas, los más preparados, los más estudiosos, porque en un lenguaje sencillo pero profundo resolvemos las inquietudes de ustedes, que son nuestro objetivo, nuestra razón de ser. Por eso Acción Pública ha terminado siendo denominada por ustedes mismos la clase del domingo, denominación que no nos choca. Un saludo especialísimo a toda la planta administrativa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a nuestro rector, el doctor Rodrigo Flores, a nuestro decano, que seguramente lo vamos a tener hoy en el programa, al doctor Ramón Elejalde, a todo el staff que ha venido colaborando con la renovación de la acreditación, a todos los profesores de la Facultad de Derecho, que ya estamos en vacaciones, es decir, a todos nuestros estudiantes que domingo a domingo nos siguen en la clase del domingo. Bien, hoy tenemos un invitado especial, porque ustedes nos han pedido que hablemos de dos temas, pero hoy no podemos hablar sino uno, de la libertad que se debe decretar ahora el 1 de julio con una serie de ciudadanos que llevan más de un año privados de la libertad, y de la ley de pequeñas causas. El próximo domingo tal vez no alcanzamos a tocar el tema, pero sí para finales del mes de junio estaremos tocando el tema de la libertad de los que han cumplido más de un año y no han recibido información de su proceso en el sentido de condena o absolución, es decir, no se ha adelantado el juicio. Ese tema lo tenemos allí. Yo les ruego me disculpen, pero efectivamente han sido muchos los oyentes los que han pedido que hablemos de la ley de pequeñas causas. Hoy tenemos a un invitado especial, doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo. Buenos días. Muy buenos días, estimado doctor José Abad Zuleta Cano, a la doctora Hilda del Valle, gracias por la invitación que me hacen el día de hoy y un saludo especial a todos los oyentes. Bien, nos gusta mucho que usted esté aquí, porque sabemos de sus calidades, pero los oyentes no. ¿Quién es usted, Andrés Felipe? José Abad, soy un servidor y un abogado litigante que represento ahorita actualmente una firma reconocida en la ciudad de Medellín que se llama Total Jurídica. Y al igual que usted, hago cátedra y docencia, doctor José Abad. Firme en pie de guerra en las audiencias, porque moriré y sufrimos los avatares de estas audiencias como defensor, señor doctor José Abad. No nacimos para otra cosa, definitivamente. Una toga nos pesa demasiado. Sí, bueno, muy bien. Ya se dan cuenta ustedes, aquí estamos con los mejores. Muy bien. El tema. Buenos días, José Abad Zuleta Cano, Hilda del Valle, ya productora es que usted me presiona mucho, ¿no? Buenos días, doctora Hilda. Ya iba a anunciar en la ley de pequeñas causas para saludarla a usted. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, José. Muy contenta de tener al doctor Andrés en nuestro programa. Muchos mensajes. No, lo dijiste, José, ahora no podemos resolver todas las inquietudes. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han enviado felicitándonos por el programa. Vamos a hablar entonces de lo que ustedes nos han pedido que hablemos, la ley de pequeñas causas. Me hacen una pregunta bien sencilla. La ley de pequeñas causas, ¿para qué fue estructurada la ley de pequeñas causas? Para contraer la actuación procesal penal actual vigente. Es decir,
recortar tiempos. Pero considero y creo en lo personal, muy humildemente, que al igual que nos ofrecieron el procedimiento penal anterior, esto es o resulta ser una falacia, José Abad. Y ello es así porque es que los tiempos, aunque usted los marque en el código, ellos nunca han de cumplirse. Fíjese usted, se suprimió la indagación, la cual en principio, de acuerdo al artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, no tenía un tiempo determinado, o sea que nos teníamos que sujetar o atar a lo que la prescripción de la acción penal diera. Bueno, Luego vino la reforma y la contrajo a 2 años. Hasta ahí estamos muy claros. Desaparece entonces ¿qué? La indagación. Desaparece una audiencia preliminar que es la mamá de todas las audiencias preliminares. Desaparece la imputación. Desaparece una audiencia procesal que se llama la audiencia de lectura de fallo. Desaparece también el incidente de reparación integral. Pero, y como novedad, se contrae a una sola audiencia lo que teníamos como la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria se fusiona en una solita, que se llama la audiencia concentrada. Aún así, se acordará de mí, José Abad, que cuando empieza a surtirse este trámite, los procesos han de durar. Y teniendo en cuenta que, si bien es cierto, de la ley que hablábamos ahora, que ha modificado las medidas de aseguramiento, nunca podrán exceder de 1 año, para este trámite no serán superior, la detención, hablando de las detenciones, no podrán superar los 180 días. Pero esto será un su firma en el papel. Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta, amables oyentes, porque vamos a contextualizar lo siguiente. La Administración de Justicia históricamente ha tenido muchísimos problemas. En la medida en que la sociedad crece y avanza, también avanza las ideas delictuales. En cambio, la justicia, en vez de avanzar al mismo ritmo, lo que hace es retrasarse. Pero no faltan los legisladores y los gobernantes que, con el ánimo de resolver el problema de los trámites y de acelerar los procesos, se van generando diferentes leyes. El problema fundamental entonces radica en lo siguiente: las leyes que se hacen en un momento dado han sido pensadas realmente para resolver el problema de fondo de la Administración de Justicia. La pregunta que se hace se resuelve sola. No, porque desde que yo me conozco y llevo bastantes años en esto, siempre hemos visto el mismo problema. Se emite una ley hoy, pero a los 2 días ya se está reformando. Y siempre se está reformando para volver atrás. Verbo y gracia, ley 600. Verbo y gracia, la ley 906, ese tránsito de lo escritural a lo oral. Entonces, Andrés, si anteriormente no se ha podido estructurar una ley adecuada para resolver la celeridad en los procesos, la calidad de las decisiones, ¿podrá la ley de pequeñas causas ahora sí ocuparse de esos problemas? No. Definitivamente no, porque es que el problema no es legislativo. Además de que la política criminal para legislar en Colombia es basada siempre en la improvisación. El día que se dispare el hurto de las gallinas, van a legislar para hurto de gallinas y hacen un trámite para hurto de gallinas. El legislador colombiano tiene ese problema, que hay una situación que es clara y evidente. La legislación colombiana es regresiva, porque bien lo decía usted, doctor José Abad. La oralidad fue un logro, pero después de que, cuando pensábamos, y lo decía en un congreso que estuve hace poquito en México, creíamos que era la panacea y la solución a los problemas, porque iba a ser más pronta la justicia, iba a ser más rápida, iba a ser más justa la concentración, por aquello de que el tiempo que corre la verdad que huye, entonces la prueba la íbamos a tener ahí latente, nítida, palpable, que todo iba a ser muy rápido. Yo tengo procesos ahorita con ley 906 de 5 años, y no con 40 detenidos, 1 o 2 detenidos. Me parece inaudito. Pero hay un tema que causa escozor y levanta ampolla. Y lo tengo que decir sin ningún temor. Hombre, la corrupción, mientras esté latente y perviva, no permitirá, bajo ninguna circunstancia, por más trámites que usted haga,
Así reduzcan toda una sola audiencia. Vamos a tener justicia pronta y celere como lo manda el Estatuto de la Justicia, la Ley 270 del 96, que es lo que buscamos esencialmente, porque así no va a ser definitivamente negociado. Bueno, pero además, y como aquí estamos entre profesores en la clase del domingo, hay un tema, para que volvamos a la ley de pequeñas causas, hay un tema que es muy controversial y muy controvertido: la preparación académica, la capacidad organizativa de los operadores de justicia, la capacidad y el conocimiento para pedir de los abogados litigantes. Recientemente, en una conversación extraprocesal, con algunos jueces se lamentaban de la forma como piden los abogados litigantes. Pues nosotros somos litigantes, yo soy litigante toda la vida y he pasado por muchos sistemas. Y efectivamente es un problema, pero yo les decía, bueno jueces, muy bien. Efectivamente hay señores abogados que no tienen la preparación en el sistema acusatorio, eso es obvio. Pero también acordémonos que hay fiscales que tampoco están preparados en el sistema acusatorio, ni hay jueces que estén preparados en el sistema acusatorio. Entonces, por más que se hagan leyes, si no hay una preparación adecuada, no va a haber administración de justicia. Pero ya la corrupción, obvio, ese es otro factor. La pregunta que se hace el oyente común y corriente es: si el sistema es oral, si hay jueces, si hay fiscales, si hay abogados, hay defensores públicos, ¿cuál es la razón entonces para que no avance la administración de justicia? Andrés. La administración de justicia, José Abad, depende no solo de los sujetos procesales que en ella intervienen o de los sujetos intervinientes. Y vuelvo e insisto, y es que todo apunta, debo insistir en ello y me excusa, es justamente eso, la falta de recurso humano. Porque es que la criminalidad no desciende, la criminalidad asciende. Y si no tenemos funcionarios públicos que depuren la administración de justicia, no tenemos algunos buenos, otros no tan buenos, entonces el problema va a estar latente. Y por eso hay saturación judicial. Además de que nuestras cortes, de quien soy un fuerte crítico, cuando hacen jurisprudencia, que de seguridad jurídica no tenemos nada, por aquello que varían siempre las posiciones de la corte, el legislador tampoco ayuda. Entonces, la solución no está en legislar por legislar. Pero todo apunta a qué, porque entonces usted dice, Andrés, no hay preparación. Nosotros los abogados defensores, los que moriremos siendo defensores, es justamente, ¿de qué nos aferramos? De los adefesios de la investigación. Claro. Sí, O si la investigación es un éxito y la policía judicial es buena y lleva la prueba, no falta el fiscal malito que esté ahí y usted lo vuelve un 8 en una audiencia de juicio. Así lleve la prueba que es. Pero ¿sabe, José Abad, cuál es el problema de la no preparación o la no capacitación? De recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Porque hay corrupción. Ya. Bueno, sí, ese es un primer planteamiento, la falta de recursos. Y de alguna manera los gobiernos no son muy amigos a creer y a entender la importancia de la administración de justicia en el desarrollo de la sociedad. Una sociedad sin justicia está condenada a desaparecer. Y cuando uno, por ejemplo, el fiscal anterior, la planta burocrática que creó, tan extraordinaria, Montealegre, luego viene este fiscal y la cambia. Pero entonces van a suprimir fiscalías, van a suprimir investigadores, cuando lo que estamos necesitando son fiscales, cuando lo que estamos necesitando son investigadores. Entonces ellos suprimen la parte operativa, pero la parte burocrática la dejan. Y entonces el ciudadano común y corriente se pregunta, entonces, ¿en qué justicia podemos creer? A eso agreguémosle otro problema. Al inicio o antes del sistema, la preparación de los jueces la realizó una agencia, la de los fiscales la realizó otra agencia, la de los defensores la realizó otra agencia, 3 lenguajes distintos para hablar en un mismo idioma sobre un mismo problema. Eso nunca se ha podido resolver. Además, yo lo digo con conocimiento de causa. En la universidad, ¿cómo resolvemos el problema de la gente a la que no le gusta el derecho penal, por ejemplo? Usted que es profesor.
¿Qué hace uno como profesor para que un estudiante de quinto o sexto semestre entienda que el derecho penal es interesante, es bueno? ¿Cómo hace uno? Y resulta que muchos, a ver, doctora Isla, usted que todavía que está en la universidad, a ver, ¿cómo hace uno como profesor? Lo que pasa es que esa pregunta no se la puede hacer uno así, José. Sino, ¿cómo? Uno como profesor, o yo no hablo como profesora, sino siempre hablo en el sentido de estudiante, es lo que yo recibo de mi profesor, esa motivación. Porque tú no puedes pretender que a todo el mundo le guste penal, claro, pero obvio, que en tu clase por lo menos tenga esa iniciativa de decir, wow, esto es diferente. Es correcto. Entonces no es la manera de cómo voy a hacer para que a ese muchacho le guste, sino simplemente la motivación de lo que se vaya dando en clase. Pero el problema no es ese, es que el problema no es cuando usted motiva al estudiante o cuando usted motiva a su estudiante, así usted vaya a ser penalista. Estoy de acuerdo con el doctor Andrés en la corrupción, pero eso es una cosa más de uno, más profesional, a nivel personal. Lo tengo que decir, y nunca has hecho el rol de apoderado de víctimas, pero en estos días hiciste ese rol porque estás en un caso y todo el mundo se quedó callado, Fiscalía, Defensa, y el único que habló fue el apoderado de la víctima, ¿cierto? Por las irregularidades que había. El rol personal, pero nos estamos saliendo del tema. Pero a eso quería llegar yo. ¿Cómo hacemos con un estudiante que nunca le gustó el derecho penal, terminó la carrera, no tiene trabajo y no tiene sino un amigo en el tribunal que ayuda para que lo nombren de fiscal? ¿Eso es corrupción o no es corrupción, Total. Andrés? Partiendo de quien se postule. Claro. Definitivamente. Porque traiciona los principios. Pero más que cautivar a un estudiante para convencerlo de que la materia del derecho penal es parte de un programa, es un problema de moral y derecho. Y habrá que contraernos a Kant o en fin. Pero lo que se defiende por parte del abogado penalista son causas. Causas. Y uno es defensor de un debido proceso. Uno no conecta con la actividad del cliente, jamás. Pero defiendes ¿qué? Un debido proceso. Claro. Exacto, no más. Claro. Entonces eso es elemental, la verdad que hacérselo entender obviamente pues. Bien. Y me preguntan entonces, ¿cuáles son los delitos que se pueden someter a la ley de pequeñas causas de acuerdo con el trámite que nos acaba de anunciar el doctor Andrés? ¿Qué delitos y cómo se inician las acciones en esos delitos? ¿Qué comprende la ley de pequeñas causas? Así es. La acción penal que se invierte, al igual que la pretensión, la podrá incoar el querellante legítimo. Pero entonces, ¿quién es querellante legítimo? La víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima es el sujeto pasivo en quien recae esa acción, o más bien, quien recae el delito. Bueno, por ejemplo, discúlpeme, por ejemplo, que es que los oyentes, en esta clase del domingo los oyentes participan mucho. Mira el ejemplo, mira el ejemplo que me pone aquí una señora, doña Magdalena. Me dice, profesor José Abad, un ejemplo, salí de mi casa ayer y me atracaron. Me quitaron mi celular y me quitaron 700,000 pesitos del sueldo que tenía. Me quedé sin poder pagar el arrendamiento, sin poder pagar la salud y prácticamente me quedé sin 5. Si voy a utilizar esa ley de pequeñas causas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Al igual que como venía funcionando, por interpuesta persona o directamente, pues formula la denuncia ante la Fiscalía y la acción, en principio, la ostentará el Estado. Hasta ahí ninguna novedad. Pero si la denuncia apoyada a ella por un abogado de su confianza, anexo a esa solicitud de denuncia o al día siguiente, hasta antes de que se corra traslado de la demanda de escrito de acusación, podrá solicitarle a la Fiscalía que toda la pretensión que quiera llevar punitiva y económica se la traslade en cabeza de ella, pero representada por un abogado. Entonces ahí se constituye como una querellante legítima para poder agotar la acción penal. Bueno, y ella me dice, con esa nueva ley
¿Cuál es el término para yo ver que la justicia sí marcha? No, esa sí es la pregunta que no le puede responder ningún abogado. Es decir, y es de hecho algo importante, el código nos establece unos tiempos y presentada, quizás, o más bien solicitada por escrito al señor fiscal, se le corra la acción pública en cabeza de quien quiera ostentar la pretensión. Una vez, debe ser antes, se le tendrá que poner en conocimiento al juez 5 días, o más bien, o corrido ese traslado, tiene 5 días para presentárselo al juez, y el juez tendrá 60 días para convocar a la famosa audiencia concertada. Doña Magdalena sigue preguntando, profesor Andrés, ¿cómo le parece que yo vi a los tipos y yo los identifico y yo sé dónde están? ¿Qué hago? Ese es igual, opera igual. La fiscalía tendrá que tomar acciones o medidas, en principio. Si no tiene la acción en cabeza de ella con su apoderado, pues pasan a ser individualizados, y si hay lugar a lo que a bien tenga la fiscalía para proceder con una solicitud de orden de captura, tendrá pues que hacerlo, o en su defecto, si no cabe la misma, quedarán individualizados para que entonces, sea que la fiscalía lleve la pretensión o sea que la lleve el abogado de confianza de la señora que está invocando justicia, pues deberán estar plenamente individualizados e identificados. Bien, ahora sí. Desde la denuncia inclusive. Sí. Bueno, acá dicen que los delitos con los que se van a regir por esa ley son lesiones personales, actos de discriminación, inasistencia alimentaria, injuria, calumnia, entre otros. Tengo una pregunta. La señora va y coloca una denuncia por una calumnia. ¿Se la deben recibir en la fiscalía como denuncia o le dicen eso lo debe tramitar por esta vía? ¿Cómo sería ese procedimiento? Debe recibirse la denuncia porque el derecho de acción es un derecho fundamental y la potestad pública de conocer de los delitos en atención a la pretensión punitiva será siempre de la fiscalía. Es decir, la dama motu propio per se, ni ella solita, ni en asocio con un abogado, puede ir ante un juez de conocimiento a irrogar o pedir se le dispense justicia. En principio tiene que conocer la fiscalía, no tanto para que clasifique o para que califique el mérito del sumario, no. La fiscalía tendrá que recepcionar la denuncia para luego, acompañada a la denuncia o con posterioridad a la fecha en que usted pone la denuncia, decirle a la fiscalía: no me interesa que usted siga adelantando la actuación, por favor se la entrega a mi abogado de confianza, que seremos nosotros los que seguiremos impulsando la actuación procesal. Puede pasar que yo, como víctima, le diga a usted, señor fiscal, no quiero ejercer esa acción, quiero que la fiscalía me lleve el caso. Así eso puede es. pasar. Total, porque es un acto dispositivo, es facultativo, es discrecional. Regla general, fiscalía, ¿encabezando a quién? Al Estado, representando al Estado. Y la excepción es, yo me subrogo esa pretensión y vienen ya las consecuencias que, si nos da tiempo para el programa, las hablaremos con posterioridad. Bueno, Tengo otra pregunta. Sí. Bueno, en el caso de que yo víctima diga, señor fiscal, voy a llevar el caso con mi abogado, pero yo no tengo plata, me voy para la Defensoría Pública y allá me asignan un abogado. Pues esa pregunta no tengo cómo resolverla todavía. Yo creo que no. En este momento en la Defensoría apenas está haciendo el procedimiento de contratación de abogados, y esa es una de las inquietudes grandes que hay en la Defensoría, sobre si la Defensoría va a propiciar también abogados para adelantar los procesos como asesores de los acusadores privados. Pero debería ser así, que la persona que no tiene plata tenga la asesoría de un profesional del derecho de la Defensoría, o si tiene con qué, que pague un abogado particular. Por disposición expresa normativa sobre la Defensoría, la ley 1826 no hace referencia. Se habla exclusivamente del defensor de confianza o de los estudiantes del consultorio jurídico,
pero como se rige por el principio de legalidad, una interpretación extensiva, yendo más allá. Entonces, por analogía, podemos pensar que un defensor público pueda ir a ostentar la pretensión punitiva. No le es dable al intérprete asimilarlo en tal sentido. Y el defensor de desconfianza es el que usted tiene para pagarle. Si no tiene plata para pagarle al defensor, y a ello sumado, por si usted le quiere tocar ese tema, váyase mandando la mano al bolsillo también para que pague investigadores, y mándese la mano al bolsillo para que pague peritos, si quiere hacer un exitoso caso. Allá quería llegar, doctor Andrés. Muchas gracias por adelantarse a esa inquietud que iba a tener. Síntesis en esta primera fase. Entonces, el delito investigable de oficio o querellable tiene dos vías. El investigable de oficio investiga la fiscalía sin necesidad de denuncia. El querellable se requiere denuncia, por eso es querellable. La fiscalía tiene la potestad de investigar esas dos clases de delitos porque tiene la titularidad de la acción penal y la pretensión. Pero cuando la víctima, el ciudadano o la ciudadana, quiere asumir directamente la acusación y el proceso, lo que se denomina acusador privado, hay un momento específico que es en la audiencia o en la formulación de acusación en que debe manifestarle al fiscal que quiere adelantar en la acción penal. No. Es hasta antes de que se corra traslado de la demanda de escrito de acusación. Correcto. Y sus anexos. Correcto. Pero esa materialización de la acusación, que antes era un acto complejo compuesto, ya se hace, se notifica personalmente en el despacho del fiscal, y hasta antes de que esto ocurra, usted tiene que rogar se le dispense el derecho de acción y el derecho de pretensión por escrito, y el fiscal también te responde por escrito. Perfecto. Si se surte ese traslado, José Abad, de la demanda de escrito de acusación, no se puede invocar o deprecar que se entregue la pretensión pública a privada. Perfecto. Eso queda muy claro a los oyentes. Entonces, ¿qué significa? Que usted, víctima, en ese momento solicita al fiscal que usted va a seguir adelantando la acusación y la pretensión, pero ojo con esto. Usted requiere de un profesional del derecho que lo asesore, necesariamente. Con la aclaración suya, Andrés, está muy bien porque ya se estaba planteando la posibilidad de que la Defensoría tuviera defensores para eso, pero esa interpretación suya me parece muy importante y la tendré en cuenta para futuros debates, porque ya se está abriendo campo que la Defensoría Pública debería hacer esa asesoría, pero lo tendremos en cuenta. Entonces, usted, señora amable oyente, cuando tenga este problema, usted tiene que ir con un abogado que lo asesore. ¿Usted puede realizar actos de investigación o no, Andrés? ¿El ciudadano puede realizar actos de investigación o no? La víctima. La víctima, perdón. Claro, y es que es lo propio, porque aquí hay una situación bastante complicada. Si usted va a ostentar el derecho de acción y el derecho de pretensión, había cuenta de que se subroga esa carga, es igual a como si lo hiciera el fiscal. ¿Quién tiene la carga de la prueba en la actuación procesal penal? Artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, pues el fiscal. Entonces yo le digo al fiscal, haga para allá, quite de aquí, y yo voy y le digo al juez, señor juez, acuso a este señor, pues entonces, como quiera que estoy haciendo una afirmación, tengo que ir cargado con la prueba. Y es que la prueba a mí no me la van a tirar por debajo de la puerta, ni me va a llegar a la casa. Tengo que o recoger la prueba yo directamente como víctima, o tengo que poner a los investigadores a que lo hagan, y esto es lo que se tiene que hacer para que las cosas sean más técnicas y puedan entrar mejor. Y es más, es que tiene que inclusive hacerlo a través de investigador, porque creo y considero que si el abogado, al menos como lo manda el artículo 267 y 125 numeral 9 del Código de Procedimiento Penal, una persona, el defensor va y recoge la prueba, si yo soy el abogado del acusado, le digo al defensor de la víctima, siéntese que lo voy a interrogar porque necesito sentar bases probatorias de cómo recogió usted ese vaso. Ah, que yo soy el abogado y soy parte, pero me tiene que dar cuenta de esa situación, ahí va a haber un problema porque ya se contaminó con la consecución de una prueba. Bien. ¿Qué va a pasar con la legalidad? Claro, pero es que son muchísimos los problemas. Me envían aquí un mensaje y me dicen, bueno, entonces no es un acto de venganza que la víctima adelante la acción penal. No, total. Sí, eso lo hemos escuchado, escuchamos de un magistrado.
Y será un acto de venganza porque yo creo que más que descongestionar va a congestionar. Recordemos en la calle cuando dos personas entraban en conflicto por una letra, entonces no me pagaste este título, te voy a poner a subir y a bajar escaleras. Ahora es que le va a decir a aquellos abogados de confianza, ya, porque yo abogados de desconfianza no conozco, son abogados de confianza repartiendo tarjetas, imagine usted que digan, soy acusador privado. Qué belleza. Entonces, ya no te voy a poner a subir a bajar escaleras los abogados diciendo eso, sino que te voy a acusar. Yo ya soy casi que fiscal. Te voy a acusar porque desde la ventana me dijo, negrito feo. Ya la gente, no hay tolerancia. Entonces, un acto de discriminación. Me miró feo cuando se montó al bus. Ya no te voy a poner a subir a bajar escaleras, no, te voy a acusar. Acto de venganza. Bien. Otra pregunta que me hace aquí un ciudadano de La Guajira. Me dice, profesores, excelente la clase del domingo, pero ¿sí va a resolver el problema de tiempos en la administración de justicia la ley de pequeñas causas y la figura del acusador privado? Insisto y me sostengo con humildad. No lo creo así porque Colombia es un país de improvisación legislativa. Y este trámite aunado a muchos, para cada cosa hacen un proceso. Para juzgar menores contraventores hacen un trámite. Para juzgar militares, justicia castrense. Para pequeñas causas, penal abreviado o acusador privado. Delitos ordinarios, sistema penal acusatorio. Entonces, para todo hay un trámite. Y seguimos en el embeleco de estar anquilosados o enfrascados en trámites que duran años. El problema está en cada uno de nosotros, dependiendo de cómo lo hagamos y la facilidad con que lo hagamos. Y como lo decíamos desde un principio, una buena capacitación harían y muchas cosas, pero no a través de trámites legislativos. Vamos a hacer de que un sistema realmente en el mundo pueda funcionar y que lo unifiquen, como están haciendo con el Código General del Proceso, hacer un trámite penal para todos los delitos. Los laboralistas nos enseñaron, los laboralistas no tienen sino 2 audiencias de trámite. El trámite procesal ordinario laboral, hoy como está constituido, se hacen 2 audiencias. Bien, ¿qué trámite se aconsejaría para las personas que sufren alguna clase de conducta? Doctora Hilda, usted tiene una pregunta. Bueno, en el caso de que la víctima, yo, ya no quiero seguir con mi apoderado de confianza, yo le puedo decir a la fiscalía, señor fiscal, tome otra vez mi caso. Sí, y ello está regulado en el artículo 560 de la ley que nos encontramos revisando hoy, porque ella puede hacerse a solicitud de parte o de oficio, y eso que en cualquier momento de la actuación. Ahí el inconveniente, que no es normativo, es cómo podrá enderezar un fiscal, ya que por desidia o displicencia del abogado que venía ejerciendo la causa, pueda, de alguna manera, el fiscal no estará muy animado para retomar un caso que quizás no haya sido bien orientado o encausado en aras a obtener la estimación de una pretensión punitiva a través de una sentencia jurisdiccional. Bueno, pero mire que me hacen otras preguntas. Hay muchos mensajes. Trataremos de resolver algunas de las preguntas. ¿Es posible, profesor José Abad y doctor Andrés, que la gente en la angustia por obtener una pronta y cumplida justicia, pues contrate personas o profesionales del derecho que no estén capacitados en el ámbito penal, es decir, que vengan de la jurisdicción civil? Total, y es nefasto. Y va a pasar. Por una razón simple. Si hoy por hoy, y considero que nuestros fiscales, al menos a los que yo enfrento todos los días, tienen muy buena formación, hacen esfuerzos por ser óptimos, por ser diligentes, es lo que yo veo, porque el Estado no los prepara, pero ellos por cuenta propia sí lo hacen, y aún así cometen errores que son los que nosotros le cobramos en la actuación procesal penal. ¿Qué diremos de aquellos que o no litigan en penal o que son dueños de otras áreas del conocimiento laboral o civil para ostentar una pretensión con todo lo que ello implica? La gravedad de soportar una pretensión, cómo construyo yo algo que no raye
con la congruencia procesal, con base en qué voy a forjar una hipótesis delictiva, con qué prueba la voy a sustentar. Disciplinarios rodarán y a granel, porque hoy cualquiera dirá, es que las preliminares concentradas tal y como están concebidas, eso es muy fácil, eso no es sino que el fiscal hable y el que se siente ahí simplemente se atiene a lo que diga el juez y el fiscal. Porque yo he visto civilistas, laboralistas sentados llevando esas causas y después sueltan a la persona haciéndolas cometer grandes errores, inclusive aceptando cargos dentro de estas audiencias preliminares. Eso no es que ya se instauró la figura del acusador privado y ya sea una situación que los abogados civilistas vayan a aprovechar. Se los va a llevar el diablo si se van a ir con esa creencia. Es más, le voy a hacer una confesión. Yo medianamente trato de estar al día en esto y he hecho un que otro estudio y dictando clases yo retroalimento bastante. Leo legis, ledger y ámbito jurídico cuando me llegan a la oficina, pero créanme que hay veces llego a una audiencia y se lo he dicho a mis estudiantes, esto es de estudiarlo todos los días. Yo me sorprendo cuando mi contraparte me dice es que la corte dijo tal cosa y luego el juez en su providencia dice tal cosa y yo soy como si estuviera en clase aprendiendo, porque esto lo aprendo todos los días. Claro. Entonces no mantengo actualizado y trato de estar actualizado. ¿Qué diremos ahora donde se siente haya un civilista o un laboralista a llevar audiencias penales? Eso es una desgracia para el que la va a padecer. Y hay una cosa, si a mí me dice usted, José, va ahorita, Andrés, usted, si mañana empieza el sistema, ostentaría la pretensión punitiva, y yo soy igual que usted de arrecho para la pelea en los juicios, pero le digo, me daría miedo, me daría miedo, no la cojo, no porque me toque invertir los cables para fungir como fiscal, pero seguramente no lo haría. Bueno, mire, don Jorge, no entiendo muy bien aquí, desde Angelópolis hace una pregunta. Doctor Andrés, entonces si yo voy a adelantar la pretensión punitiva, como dicen ustedes, pretensión punitiva, cuando yo llegue a la audiencia de acusación con mi abogado asesor, yo ya debo llevar todas las pruebas que voy a solicitar. Primera corrección, ya no hay audiencia de acusación, sino audiencia concentrada. Y claro, debo llevar a esa audiencia concentrada toda la prueba por una razón, la van a decretar ese día. Bien, mire, aquí con estos puntos es muy importante. O sea que ya, como ya no hay audiencia de acusación, ni audiencia preparatoria, sino audiencia concentrada, entonces, yo llevo las pruebas a esa audiencia, allí las solicito, ¿y qué digo yo para que me las decreten? Los mismos criterios que utilizamos hoy por hoy, la trascendencia, la utilidad, pertinencia, conducencia, para defender mi causa. Perfecto. Luego de que yo hago esa solicitud de pruebas, doctor Andrés, entonces ya el juez las decreta allí mismo. Dentro de la audiencia a través de un auto interlocutorio, tal cual como está hoy. Muy bien. Y luego se fija fecha para el juicio. Se fija fecha para el juicio. Bueno, y yo como víctima, yo puedo ir al juicio e interrogar al tipo que me robó. Total, porque es que ya es sujeto procesal parte. Bueno, eso significa entonces que el juicio en este sistema abreviado es lo mismo que el juicio de Ley 906. En efecto, ahí no hay mutación frente a lo que es el desarrollo de una audiencia de juicio, tal y como se concibe el trámite actual. El juicio se ritúa de la misma manera, en la forma como está preestablecido actualmente. Entonces significa que lo que desaparece aquí es la audiencia de imputación, se juntan en un proceso abreviado, un procedimiento abreviado, acusación y preparatoria. ¿Y el término para fijar el juicio es de cuánto? ¿60 días? El juez fija 60 días después de que se surte el traslado del escrito de acusación hasta la fijación y la práctica de la audiencia concentrada. Bueno, luego de que se practica el juicio, ¿el juez debe emitir el fallo inmediatamente? Emite el sentido del fallo de forma inmediata y no va a convocar audiencia de lectura de fallo, sino que va a ocurrir lo que pasaba en Ley 600. Él va a convocar a las partes para que se notifiquen personalmente en su despacho de la decisión, la que hará por escrito. ¿O se las envía por correo?
o por el medio más expedito de acuerdo al Código General del Proceso. Entera las partes para que las mismas, y esto es una defecio, pues incoen o promuevan los recursos ordinarios, el recurso ordinario de apelación contra la decisión siempre y cuando sea adversa a su pretensión. Y por ejemplo, a mí me llega, yo que soy víctima, me llega la comunicación y me dicen, bueno, absolvieron al señor que usted acusó. Yo leo la sentencia y digo, bueno, yo quiero apelar. ¿Cuánto tiempo tengo para apelar? Hay unos términos establecidos en el Código de Procedimiento, pero se tiene que surtir primero esa notificación. Y esa notificación empieza a correr a partir del día de la notificación personal, cuando usted la haga en el despacho. O cuando me llegue el documento. Por correo. Cuando usted conozca de la decisión y se dé por notificado, o inclusive hasta por estados, si es del caso. Bueno, pero entonces al suprimirse también la audiencia de citación para la lectura de fallo, también debe ganarse tiempo. Porque siempre cuando ya se emite el sentido del fallo y luego se tiene que citar a audiencia para la lectura del fallo, siempre transcurre bastante tiempo. Aquí debe ganarse tiempo porque el juez, cuando emite el sentido del fallo, suponemos debe tener ya la sentencia elaborada, y entonces no es sino comunicarla vía correo electrónico o vía personal para que las partes puedan ejercer su recurso de apelación. Correcto. Bien. Ahora sí, vamos entonces a la parte de la pretensión económica. ¿Cómo va a funcionar? José Abad, anteriormente ocurría que cuando la decisión o la sentencia quedaba en firme y cobraba ejecutoria, era a partir de ahí justamente en que la víctima promovía algo que se llamaba incidente. Y ese incidente era otro trámite procesal por el cual y mediante el cual ya no se entra a demostrar o acreditar responsabilidad penal, sino ya a acreditar uno de los tres derechos que a la víctima le asisten. Los derechos de la víctima son a la verdad, a la justicia y a la reparación. La reparación es la platica, lo que le interesa a la víctima. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ahora esa pretensión económica ha de promoverse dentro de la demanda de escrito de acusación. La promueva el fiscal o la promueva la víctima. Debe estar ahí inmersa, además de la pretensión punitiva, que la pretensión punitiva, ¿cuál es? La acusación. Ahí mismo dentro de las pretensiones va la económica. Y aquí viene la parte complicada. Además de que ya se tiene que presentar prueba para demostrar responsabilidad penal, hay que acreditar prueba para la pretensión económica. Y es la pregunta que nos hace el distinguido juez Justiniano Turizo. Esa facultad de decretar prueba de oficio que le da el Código General del Proceso al juez en el proceso penal de pequeñas causas, ¿no va a influenciar en su momento la determinación de responsabilidad del acusado? Inexorablemente. Entonces cualquier juez dirá, prevaricaré. Y voy a prevaricar porque estoy soslayando el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal. Porque de alguna manera, además, indirecta o directamente, el decreto de prueba, así sea para acreditar una pretensión económica, puede de alguna manera incidir en la responsabilidad penal. Y ahí es donde los abogados defensores van a brincar. Porque habrá ese problema de ocurrir tal cual en la forma en cómo se está llevando. Pero ¿cómo? A ver, imaginemos cómo soslaya el juez el decreto de prueba de oficio en esa pretensión económica para no influir en la determinación de la responsabilidad. ¿Qué podría hacer un juez? Si la pretensión, por ejemplo, económica adolece de elementos de prueba y él se abstiene de decretar las pruebas de oficio. Eso se resuelve muy fácil, José Abad. El principio orientador del juez jurisdiccional es sujetarse a esa imparcialidad e impartialidad. Hay jueces que dicen que en autos para mejor proveer o el despacho saneador, decretan de oficio, pero a la larga,
coadyuvar en alguna de las dos partes. Es una teoría del caso del Entonces, juez. si el juez no se complica y el juez dice, yo soy imparcial, soy imparcial, soy neutral, y los que se están debatiendo ahí son las partes, el que por pasiva y por activa se están legitimando, pues que cada uno defienda su causa, tanto la pretensión punitiva como la pretensión económica. Entonces, sin entrar y el juez no tiene que entrar en mayores disquisiciones, porque el juez penal, más que entrar a enredarse, es dejar que cada una de las partes, en virtud de ese principio de la bilateralidad de la audiencia o de contienda judicial efectiva e interpartes, pues que ellos defiendan sus causas, señor doctor José Abad. Hay un principio entonces bien importante aquí para ustedes, amables oyentes. Cuando vayan a ejercer la acusación privada, para evitarse complicaciones y no enredar esto, deben presentar bien una solicitud probatoria, sobre todo para la pretensión Pero es que el problema, José, es que la víctima no sabe de eso. Por eso va a tener un asesor. Común y corriente, yo soy una ciudadana. Por eso va a tener un corriente, asesor, pero abogado titulado. Sí, pero es que en ese momento no lo tiene. Bueno. Y corremos con ese problema de que vamos a hacer un ejercicio, vamos al consultorio jurídico. Son estudiantes que todavía no tienen toda esa capacidad para saber cómo incorporar una prueba, qué es prueba, qué elementos necesitan. Pero los profesores tenemos ahí una responsabilidad y creo que ya se viene hablando en la universidad sobre eso. Así es. Para entregarles a los la estudiantes. Universidad Autónoma venimos hablando de esta situación en asocio con el doctor Juan Guillermo Jaramillo Díaz para suplir esa falencia, pero la confusión, Hilda, no te tiene por qué embargar, porque es que la defensa técnica estará latente en todo momento y con un agravante, que el defensor de confianza tendrá que tener las facultades y las atribuciones propias de quien tiene que saber cómo estructurar una demanda, cómo hacerla y cómo forjarla y cómo sustentarla. Pero además le agrego, Andrés, la imparcialidad del juez debe brillar. Total. Es decir, porque es que hay un problema en estos sistemas tan novedosos, y es que o el juez se carga a uno o a otro lado, o guarda silencio y cree que está cometiendo un delito, y no, es que el juez es imparcial, es que el principio del sistema acusatorio es elemental: dadme los hechos y yo daré el derecho. Decía Luis de Baviera en el siglo XV. No más. Espero que en el 2018 todavía esté Acción Pública y yo todavía productora, y los voy a invitar a un debate para saber qué ha pasado en estos 6 meses. Fenomenal. Bueno, pues claro que sí. Soy muy pesimista con esta ley. Claro que sí, pero el juez, y es muy importante lo que acaba de decir Andrés, es importante que el juez entienda su papel de ser un juez imparcial. El juez no tiene por qué organizarle la pretensión a la fiscalía ni al acusador privado. Ni enredarse con eso, tiene que ser muy claro a eso. El deber ser. Por eso, lo que pasa es que, mire, en la academia uno trata, por lo menos yo trato en la academia, de entregarle a los estudiantes la realidad, no esas fantasías academicistas o cientificistas de que es que esto debería ser así, así, no, lo que sucede en la realidad, y por eso es muy importante que el estudiante participe. Pero también es importante que el juez cumpla su rol de ser imparcial e imparcial, y él no puede tener teoría del caso. Por eso la pregunta que hacía el señor juez, el doctor Justiniano Turizo, en el sentido del desarrollo del incidente de reparación, es muy clara. ¿Por qué? Porque es que entonces el juez va a empezar a angustiarse: aquí no me entregaron las pruebas y entonces yo tengo la facultad de decretar pruebas de oficio y no lo hago, y entonces me van a investigar, y si lo hago también, entonces ¿qué va a pasar aquí? Problemas de la ley, pero también de la capacidad de discernimiento que debe tener el juez. Total. Porque si el juez va a asumir una teoría del caso, entonces vamos a distorsionar el sistema, que entre otras cosas sucede así en algunos eventos, ¿no? Cuando la fiscalía no lleva bien su trabajo o cuando la defensa no lleva bien su trabajo, entonces el juez empieza a participar de uno u otro, y entonces ahí es donde se desequilibran las cargas. En síntesis, amables oyentes, todos los cambios legislativos traen sus angustias. La ley 906 todavía no ha superado las angustias que tenemos. Viene la ley de pequeñas causas, viene con sus angustias, no solo a nivel funcional y de implementación locativa, sino que viene con muchísimas inquietudes que tenemos que ir resolviendo en el camino, no solo los profesores, sino los abogados litigantes, los fiscales, los jueces, porque esto es un problema que no lo creamos nosotros,
lo crea un legislador que cree que las cosas son muy fáciles en el escritorio. Resulta que cuando se aterrizan en la realidad las cosas empiezan a complicarse. Yo creo que tenemos necesidad de ahondar más en este sistema. Ahora que empiece a funcionar, volveremos a tocarlo para ir analizando los diferentes problemas que se van presentando. Andrés, yo espero que usted nos pueda volver a acompañar, porque esto apenas empieza. Estamos hablando de la parte teórica, más adelante tendremos que hablar de la parte práctica. De todas maneras, muchísimas gracias, y las últimas recomendaciones para los oyentes, doctora Andrés. Definitivamente, acuñando lo que usted dice, mi querido amigo doctor José Abad, es que nos preparemos más de cara a la responsabilidad de una sociedad, no esperando, y se lo digo a los servidores y funcionarios públicos, no esperemos a que el Estado nos capacite, sino por nuestra propia cuenta. No tenemos que pagar un congreso, si tenemos cómo hacerlo sería fenomenal, o ir a un seminario, o coger de propia cuenta la ley, leer, sentarnos, y los que por cuenta propia trabajamos, instruirnos, capacitarnos, porque tenemos que asumir con responsabilidad, seriedad, vehemencia, altura, estos cambios legislativos y normativos que nos ponen para allá y para acá como unas cabras locas a ponernos al tanto de una situación que definitivamente va a traer problemas y consecuencias, pero hay que encararlo definitivamente, querámoslo o no. Bueno, doctor Andrés, muchísimas gracias por su participación. A usted, doctor José Abad, a la doctora Hilda, muy amable, y pues obviamente me honraría mucho volverlos a visitar en esta mesa, y el día que haya un debate sería fenomenal. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Esperamos volverlo a traer aquí, que contar con usted, porque en Acción Pública invitamos a los mejores, traemos a la gente más preparada, porque lo que necesitamos es que ustedes, amables oyentes, identifiquen los problemas, puedan asumir sus propios criterios a través de este lenguaje sencillo, un lenguaje coloquial. De modo que seguiremos con el tema. La próxima semana tendremos otro tema también en torno a la libertad. Parece que hay muchos temas penales en estos días, ¿no? Entonces estaremos siempre, porque la idea nuestra es que ustedes se ilustren suficientemente. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.